en el YESDE Business School, aquí en la ciudad de Puebla, y me da mucho gusto estar con un buen amigo, el doctor Alfredo Miranda, director general del YESDE, y la doctora Margarita Heredia Soto, directora de vinculación empresarial, porque además estamos de manteles largos, 30 años del YESDE. Qué gusto, Alfredo. Bienvenido, Rodrigo, me da mucho gusto que estés aquí. Pues sí, estamos de fiesta. 30 años no se dicen ni se hacen fácilmente, y la verdad es que esta escuela que nació de empresarios para empresarios ha sido construida realmente con la comunidad poblana, y pues el impacto ha sido importante, más de 6,500 egresados a lo largo de estos 30 años, un número importante de programas, 30, más de 500 profesores han pasado por las aulas del YESDE, y nuestra relación internacional se ha fortalecido mucho, y esto creo que nos ha permitido, digamos, concretar esto que decimos en nuestro moto: transformamos directivos pero impactamos empresas. Claro, ese es el punto esencial de ello. Y además, la última vez que estuve aquí transmitiendo contigo hace 5 años, si los dos hubiéramos dicho, oye, Rodrigo, va a haber una pandemia y todos vamos a estar conectados a videollamadas, pues hubiéramos dicho, ay, es una buena película de ciencia ficción, y ya se vivió, y creo que eso es interesante en términos de cómo se han transformado las empresas, pero también la educación y la educación en el nivel que ustedes lo dan en esta acompañar a las empresas a través de los MBAs, etcétera, de los doctorados incluso. Y en ese contexto, Margarita, ¿cómo ha sido esta adaptación, digamos, de acompañar a las empresas en esta, pues diría yo, nueva era? Siempre digo que desde que ganó Donald Trump, bueno, desde que fue el Brexit y luego ganó Donald Trump, yo ya entendí que el mundo estaba cambiando rápidamente. Y bueno, vaya que las empresas han tenido que adaptarse a ello. ¿Cómo es hoy, digamos, este acompañamiento que hace el YESDE a las empresas? Pues mira, la verdad es que todo es gracias a nuestros know-howers, así le decimos a nuestros profesores, porque están en la frontera del conocimiento, y entonces son los que pueden transmitir a las empresas estos tips o estrategias que deben de estar asumiendo. De manera particular, nosotros, ahora que mencionas la pandemia, nos aceleramos muchísimo. Ya nuestros posgrados tenían una manera híbrida de tomar las clases, porque como nuestros participantes todos son directores, ¿no? Pues muchos viajan o viajaban en ese entonces, y lo que hacíamos era facilitarles las sesiones, decirles, bueno, vas a viajar, no importa, conéctate y puedes tomar tu clase desde donde estés, ¿no? Y resulta que cuando se viene la pandemia, pues ya estábamos de alguna manera preparados, pero transformamos todos los programas híbridos. Y eso nos permite hoy a tener participantes, obviamente de aquí, de Puebla, de la región, pero también conectados desde cualquier parte de la República, incluso del mundo, pero ahorita tenemos participantes de la República, ¿no? Entonces es interesante. Claro, y además, Alfredo, me contabas geográficamente, bueno, acompañar una empresa en México, hay muchas empresas y mucha potencia en las empresas pequeñas, medianas, y cuando digo pequeñas, entre comillas. Y por ejemplo en la zona del Bajío me contabas, están teniendo una fuerte expansión, porque vaya que hay necesidad. Te contaba yo que he tenido la oportunidad de estar ahí consistentemente, y la verdad es que hay una potencia económica muy significativa. Es uno de los estados que aprovecha el nearshoring. Recientemente el gobernador, por ejemplo, comentaba una cifra: hace 20 años exportaban cerca de $300 millones, hoy son más de 3,000 millones de dólares, y todo ello se alimenta de muchas empresas, y ahí pues la brújula, que es una entidad como ustedes, como el YESDE, se convierte en clave. Sí, 91% de las empresas son familiares en México, Rodrigo, tú lo sabes, y esta manera de acompañar tanto con el conocimiento como con el mentoring o el coaching o de plano la consultoría, nos parece que ha sido una combinación clave para el avance del YESDE en estos programas. La gran diferencia es cómo puedes aterrizar el conocimiento, cómo puedes poner en práctica lo que estás aprendiendo y hacerlo tuyo. Y esta manera de acompañar a las empresas, me parece que en estas regiones como la que has comentado, y aquí mismo, en la región en la que nosotros tenemos influencia, se vuelve clave para el avance de la empresa, y eso ayuda en la consolidación. Siempre estas cosas son procesos, no son hitos, no se hacen en un momento, y entonces el acompañamiento me parece que es un driver que apoya mucho el que las cosas se concreten. Claro, y además diría que en la empresa familiar, en los liderazgos, digamos, en las compañías, en los órganos de toma de decisión, siempre hay cierto grado de soledad. Y eso es importante, y me parece que en este tipo de oferta como la que ustedes tienen,
no solo es, y lo platicamos, la parte, sí, por supuesto, del conocimiento, pero sobre todo no ir transitando en la soledad de las decisiones y sobre todo en las empresas familiares que tienen menos mecanismos formales de tener asesoría, etcétera. Creo que es un tema clave. Y saber, Margarita, ¿cómo has visto la evolución vinculado a esto que comentamos? Pues mira, la verdad es que, como tú bien dices, entre más alto el nivel de toma de decisión, más la soledad, ¿no? Y nosotros aquí lo entendemos muy, muy bien. En los programas de alta dirección, no solamente en empresas familiares, tenemos todo este tema de acompañamiento. Incluso tenemos programas donde hay un profesor con cada participante, con un servicio de acompañamiento, donde todo lo que estás viendo dentro del programa lo ayudas a aterrizar dentro de su empresa en una problemática muy particular. Entonces el participante puede decir, ¿sabes qué? Yo siento esta necesidad o tengo este reto, y ponemos un especialista junto con él que lo acompaña durante el programa. Entonces eso, la verdad, nos hace únicos, es parte de nuestra propuesta de valor. Claro, y yo creo que es justamente genera pues digamos, participación constante de la empresa, ¿no? Es decir, no es una relación en donde vienen y se van, sino se da este acompañamiento de manera constante y luego también el ir enriqueciendo, lo llamaré capital humano o digamos a todos los colaboradores de la empresa, que también es un aspecto importante. Alfredo, ¿cuáles dirías que son las habilidades que... Las habilidades no cambian necesariamente, se requiere inteligencia, sentido común y conocimiento técnico, pero claramente pues va avanzando el mundo, por ejemplo, una ciudad y una entidad como Puebla, en términos de lo que estamos viendo en el sector automotriz, etcétera, va requiriendo también ciertas habilidades y mucha velocidad. ¿Qué es lo que estás en estos 30 años de historia del YESDE? ¿Cómo se ve la evolución, digamos, de lo que está requiriendo? Pues evidentemente un tema fundamental es cómo concebir el liderazgo. Si tú analizas los liderazgos del siglo pasado, ¿no? Donde veíamos a grandes personajes que lo hacían de manera, digamos, muy individualista, y cómo ahora el liderazgo más humilde, más expuesto, más abierto, realmente requiere de la participación de más personas para llevarlo adelante. Hay otras cuestiones, tu pregunta es muy amplia, por ejemplo, esta necesidad de entender el cambio tecnológico, la transformación digital, y las otras que son las de siempre, capacidad de resolver problemas, este pensamiento estratégico, claro, ver el futuro, el pensamiento sistémico, entender el todo del proceso, pues esas no van a cambiar, ¿no? Exacto. Pero yo sí creo que hay una enorme modificación en el liderazgo. Está más distribuido ahora, claro, ¿no? Sí, o sea, organizaciones menos jerárquicas, más horizontales. Eso implica retos, ¿no? Porque también ha habido curvas de aprendizaje y en algún momento se dijo totalmente horizontal. Y eso es lento en términos de la toma de decisiones y la generación de consensos, ¿no? Entonces, es interesante estos cambios. O, por ejemplo, la parte híbrida, ¿no? Es decir, de repente, empresas como Facebook, por hablar de temas muy estratégicos, pues decía, todos a sus casas. Bueno, no, mejor no, ya lo pensamos mejor. Y creo que en ello, digamos, pues están muchas compañías y creo que, pues, enhorabuena por estos 30 años porque creo que agrega mucho valor a las empresas en México y no solo de Puebla o del Bajío, sino a nivel nacional, lo diría así, e internacional, porque ahora con estas capacidades pues no estamos limitados por una determinante geográfica. Muchísimas gracias, Alfredo, por recibirnos. Pues así nos vemos, como una comunidad de aprendizaje, como bien lo has dicho. Gracias, Margarita. Muchas gracias, Rodrigo. Ambos doctores, vamos a hacer un corte, regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial.